Hola, ¿qué tal queridos amigos? Muchas gracias por estar visualizando este video. Hoy vamos a compartir con ustedes un gran tema que nos envía nuestro amigo Javier López González desde San Luis Río Colorado, Sonora, en el cual vamos a hacer un viaje. Vamos a partir de Aztlán hasta el lago de Texcoco y qué cosas habremos de librar en este viaje. ¿Qué aventuras nos esperan? Bueno, pues te invito a descubrir este extraordinario y simbólico recorrido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todo el amable auditorio de esta estación y también a su programa La Ciencia de la Conciencia. Le damos las gracias por su preferencia, su atención y bueno, pues el día de hoy les hemos preparado un tema relacionado con nuestros antepasados, con el México prehispánico, y así se titula el tema del día de hoy: México prehispánico, antes de la llegada de los españoles. Existieron grandes culturas en nuestro territorio, como los toltecas, los mayas, los aztecas, los olmecas, zapotecas, totonacas, y toda esa gama de culturas que nos han enseñado en la escuela y que hemos tenido conocimiento de ellas a través de toda la información que existe a este respecto. El día de hoy vamos a tratar nuestros orígenes, nuestras raíces, que es importante no olvidar. Estaban llenas de conocimientos, llenas de sabiduría, y precisamente para conocer y comprender la cultura de nuestros antepasados aborígenes de América y de todo el mundo, es necesario tener la enseñanza gnóstica, el conocimiento gnóstico del cual nosotros hablamos a través de estos programas. Nuestros antepasados de América, todos, desde el norte hasta el sur, son ramas del tronco Atlante. La Atlántida fue un continente que existió en lo que hoy es el Océano Atlántico y del cual hay información, por ejemplo, en el calendario azteca, donde está cifrado la leyenda de los soles, los hijos del cuarto sol, precisamente, Atl Tonatiuh, que así se les llama. El prefijo Atl es un prefijo náhuatl que significa agua. Las mismas palabras Atlante, Atlántida, Atlántico son de origen náhuatl, corresponden al idioma mexica. Atlántico, la palabra Atlántico, del cual es el océano que estamos hablando, la letra A viene de Atl, que significa agua, Tlán, lugar, y Ti, conjunción abundancial, o sea, lugar de mucha agua, y el prefijo Co, que es un locativo, significa lo más importante, lo más grande, y también lugar protegido. De hecho, todo lo más importante, lo más grande, tiene el locativo co, como en la palabra Atlántico, también la vemos en la palabra México, México. Por cierto, según la tradición, la palabra México proviene de tres palabras o tres voces del idioma náhuatl, que son, número uno, Mextli, que quiere decir luna en náhuatl; Sixtli, ombligo o centro; y la palabra Co, que como ya dijimos anteriormente significa lugar. Tanto en el sentido literal como metafórico, la palabra México, el nombre de nuestro país, significa en el ombligo de la luna, o también dicho en el centro del lago de la luna. Si nosotros queremos penetrar profundamente en el conocimiento trascendente de cualquier parte del mundo, lo importante es aprender el lenguaje. Principalmente el lenguaje antiguo tiene un poderoso contenido descriptivo y un maravilloso contenido de sabiduría. Entre más nos remontamos hacia el pasado en el lenguaje, hacia lo antiguo, más nos acercaremos a la lengua sagrada, a la lengua de oro. Por eso es rico el contenido de esas hermosas lenguas a las que han querido borrar
a las que han querido desaparecer. Realmente ha sido injusto, tremendamente injusto el trato que ha recibido el aborigen de América en todas partes, porque hemos sido tan bárbaros y salvajes que no hemos comprendido ni hemos querido comprender los portentosos valores que heredamos de ellos. No solo hemos sido bárbaros, sino fanáticos, y los menospreciamos y no tenemos derecho a menospreciar a quienes son nuestros maestros. Una de las herencias más valiosas que nos dejaron nuestros antepasados es precisamente su ciencia de la vida, no la técnica y ciencia de la muerte, la de la contaminación y aniquilación de los recursos de la vida sobre el planeta, a la que nos estamos conduciendo gracias a la técnica y la ciencia actuales. Debemos regresar a los valores fundamentales del espíritu que nos enseñaron nuestros antepasados. Bien, para tener la sabiduría, para tener el conocimiento, es necesario tener la enseñanza gnóstica. La enseñanza gnóstica es una enseñanza de la conciencia. La gnosis es un imperativo de la conciencia, y donde quiera que hay conocimiento y saber, hay este tipo de enseñanza, la enseñanza gnóstica. Donde quiera que hay gnosis, hay cultura. La gnosis es creadora de cultura. La gnosis es ciencia, es arte, es filosofía y mística, espiritualidad. De hecho, los 4 pilares de esta enseñanza pues son precisamente los que acabamos de mencionar: la ciencia, el arte regio, la filosofía y la mística, la espiritualidad. La humanidad necesita una nueva cultura y una nueva civilización. Una cultura y una civilización que no contaminen ni destruyan el sistema ecológico del mundo, que no ensucien los aires, las aguas y la tierra misma, y que, como nuestros antepasados, amen profundamente a la creación. Los aztecas, como todos los pueblos de Ixtachitlán, que así se le llamaba o así se llama al continente americano en náhuatl, Ixtachitlán, son herederos de la cultura atlante tolteca, y ahora a nosotros nos toca enaltecer y recuperar ese legado. La palabra tolteca o tulteca, más bien dicho, se convirtió en sinónimo de sabio y artista. La palabra tolteca significa un hombre versado en todas las ciencias y las artes. Es un gentilicio del náhuatl que significa originario de Tule, Tula o Toyán, capital de la Atlántida, la vieja Tule, la lejana Tule le conocían. La ciudad de las 7 puertas de oro, con templos de paredes transparentes, y es sabido por los estudiantes de la enseñanza gnóstica de todo el mundo que la raza que llevó a su máximo esplendor a la Atlántida fue la raza tolteca. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este tema por el momento. Vamos a dar paso a una pausa musical y regresamos con la segunda parte de este interesante tema. Bien, regresamos a nuestro programa La Ciencia de la Conciencia. Estamos hablando de este tema sobre nuestras culturas prehispánicas, nuestros antepasados. Mencionábamos la definición, el significado, el nombre de nuestro país, México, y de cómo tenemos que recuperar, tenemos que ir hacia nuestras culturas ancestrales para rescatar esos valores, ese conocimiento que nos ayuden en el presente a seguir conservando la naturaleza. No tengamos temor de internarnos por el amplio mundo de la cultura tolteca, porque nos hará amar más a la humanidad de la cual formamos parte y desterrará toda clase de complejos, haciéndonos universales. Exploremos con amor, porque hay que amar a la cultura de los abuelos, de auténticos valores. En fin, 500 años de errores desde la conquista nos han hecho despertar y recuperar nuestra conciencia. El mexica, el maya, el zapoteca, el totonaco, en su actitud están esperando aún
a que alcancemos su nivel, pues los toltecas fueron sus maestros. Moctezuma, ese gobernante azteca, queriendo reforzar la cultura entre ellos, entre los aztecas, mandó traer de la Mixteca gente de linaje tolteca. Nuestros antepasados no constituían tribus, sino estados debidamente organizados. Queda solo agregar algo sobre la ortografía de términos de esta lengua, de este idioma, el náhuatl, que para mayor claridad en su sonido se emplean y se describen en este programa. Por ejemplo, para los sonidos wa, ue, ui, se usa wa, gua, we, wi, con la W. La H en náhuatl suena como una J suave. Para los sonidos CA se utiliza la K de kilo, K, que. La doble L suena como dos L separadas, como por ejemplo en la palabra calle, que significa casa, sonaría cali. La X tiene un sonido como de una sh inglesa. La Z suena como una S. Y también es importante mencionar que todas las palabras de la lengua náhuatl son graves, no necesitan acento escrito, lo llevan en la penúltima sílaba. Vamos ahora a hablar del México Tenochtitlán. Cuando los aztecas comenzaron a erguirse como una pujante nación, se dieron el lujo de quemar los antiguos libros pintados donde se consignaba su historia, a fin de implantar una versión oficial de los hechos más acorde con sus propósitos de expansión política. O sea, que mucho antes de que los españoles llegaran y destruyeran frenéticamente los documentos indígenas, los propios jefes aztecas ya habían efectuado una selectiva depuración de los mismos. Aunque quizás nunca se sepa con certeza la verdadera historia del pueblo mexica, se ha intentado reconstruirla en base a los relatos de algunos sobrevivientes a la caída del imperio. Varios de esos manuscritos recogen una serie de incidentes que en su conjunto narran lo que se ha denominado como la peregrinación azteca, que anduvieron peregrinando hasta llegar a un lugar llamado Aztlán. Se tienen confirmaciones arqueológicas de la autenticidad de esta peregrinación. Sin embargo, la realidad mítica se confunde con la historia a cada momento, de suerte que resulta difícil, incluso para los expertos, el diferenciarlas sin contradicciones. En el análisis de los símbolos aztecas de la muerte del ego, no podemos dejar de mencionar algunos pasajes de la peregrinación relacionados con la Coyolxauhqui, que quiere decir la mujer del rostro pintado. En especial, el momento culminante de la travesía, la llegada a la tierra prometida, la fundación de la ciudad sagrada, México Tenochtitlan. Y bueno, vamos a hablar precisamente de esa peregrinación azteca. Los mexicas o aztecas vivían sometidos en el país de las 7 cuevas. Un capitán de nombre Huitzilopochtli, guardián del hacedor de portentos, Tetzahueteotl, rogaba intensamente al dios por la libertad de su gente. Tetzahueteotl no solo se compadeció de ellos y les ordenó partir, sino que además les profetizó que llegarían a establecerse cerca de un espejo de agua, donde su poder se extendería por todas partes. Los mexicas abandonaron el país de las 7 cuevas e iniciaron una larga peregrinación en pos de la tierra prometida. Pasó el tiempo, Huitzilopochtli murió y se dice que se unió al gran dios, al hacedor de portentos, y continuó guiando a su pueblo por medio de sueños, visiones y oráculos. Huitzilopochtli tenía muchos hermanos, comandados todos ellos por una hermana hechicera llamada Teyolocuani, que significa la comedora de corazones de hombres, Teixixcuepan, embaucadora de gentes. Esta mujer, hábil en sortilegios, dominaba las bestias feroces y con ellas
causaba daño a los hombres. Cansado de estos ataques, Huitzilopochtli abandonó a su hermana y a sus acompañantes en las inmediaciones del lago de Pátzcuaro. El pueblo continuó su marcha y llegó a la montaña de la serpiente, llamada Coatepec. Eso es lo que significa la palabra Coatepec, el cerro, la montaña de la serpiente. Con la magia de Huitzilopochtli, la región se transformó en un verdadero paraíso, lleno de plantas, animales y delicias de toda especie. Allí se construyó la ciudad celeste. Sin embargo, este no era el sitio elegido. Se trataba nada más de una escala en el camino señalado por el dios. La misma hermana de Huitzilopochtli, que se llamaba Coyolxauhqui, y sus hermanos acompañantes, los Senzohuitnahuas, también llamados o conocidos como los 400 Surianos, hicieron de nuevo su aparición, rebelándose en contra del mandato divino. Pretendieron que los mexicas se establecieran definitivamente en Coatepec. Esto desató un violento enfrentamiento. Entonces, a medianoche, cuando todo estaba en quietud, los aztecas oyeron un gran ruido en el juego de pelota. Huitzilopochtli agarró a la Coyolxauhqui y arriba del pozo de agua que estaba en el centro del juego, la degolló y le sacó el corazón. Por la mañana, los 400 surianos fueron encontrados con los pechos abiertos y los corazones sacados. De inmediato, aquel paraje fue destruido por el mismo Dios. Todo de improviso se secó y se pasó como en invierno, y pareció otro mundo lo que había puesto en Coatepec. Hasta ahí dejaremos para dar paso nuevamente a una pausa comercial y volver después de esta pausa musical. Muchas gracias. Bien, regresamos a su programa La Ciencia de la Conciencia en esta tercera parte de nuestro tema, el México prehispánico. Otra historia refiere el nacimiento de Huitzilopochtli y una victoria más sobre el ejército comandada por su hermana. Se cuenta que Coatlicue, que significa la de la falda de serpientes, hacía penitencia barriendo en el Coatepec, y cuando guardó una bola de plumas finas caídas del cielo, de súbito quedó encinta. Al saber que su madre daría a luz sus hijos, la Coyolxauhqui y los 400 surianos, fuera de sí, dispusieron terminar con su madre. En el instante en que los enemigos alcanzaban la cumbre de la montaña de la serpiente, nació Huitzilopochtli del seno de la afligida Coatlicue. Armado y asistido por el poder de la serpiente de fuego, el dios decapitó a la Coyolxauhqui y acabó con los 400 surianos. Luego de los diversos sucesos del Coatepec, y siguiendo con la peregrinación, los mexicas llegaron al cerro de Chapultepec. Cerca de allí, en Malinalco, la temible hermana de Huitzilopochtli, llamada en este pasaje Malinalxóchitl, había tenido un hijo de nombre Copil. Una vez más los mexicas fueron atacados por las fuerzas de Coyolxauhqui. Malinalxóchitl, que significa flor de hierba torcida, ahora a través de su descendiente, el gran hechicero Copil. Entonces, Huitzilopochtli en persona luchó cuerpo a cuerpo contra el nuevo enemigo en el cerro de Tepetzingo. Bueno, ahora vamos a tocar esa parte de la historia donde pues realmente surge parte de la tradición de nuestro país. Todos hemos escuchado ese pasaje donde en el lago de Texcoco pues es encontrada un águila devorando a una serpiente sobre un nopal para dar origen al símbolo de nuestro país que pues aparece al centro de nuestra bandera nacional. Este pasaje, el águila que devora a la serpiente, vamos a explicar en realidad, bueno, qué es lo que sucedió o cómo cuenta la tradición. Huitzilopochtli tomó el corazón de Copil
y se dirigió a uno de los sacerdotes aztecas. Según otro relato, Huitzilopochtli le dijo en sueños al mismo sacerdote: el destino del pueblo del sol se había cumplido, la señal divina, el emblema mítico, por fin se manifestaba. Sobre el nopal se ha erguido el águila, sujeta a la serpiente, la muerde, la devora, tanto que el mundo existirá. Nunca se deberán olvidar la gloria y el honor de México Tenochtitlan. Considerando la mitología de la Coyolxauhqui en sus diferentes versiones, así como las expresiones plásticas relacionadas con la misma, trataremos de establecer la estructura implícita en la dinámica de estas enseñanzas. Hemos hablado de que todos estos personajes simbolizan, representan psicológicamente pues partes de nosotros mismos, internamente hablando. Este relato de la peregrinación que llevaron a cabo nuestros antepasados, así también cuando encontraron al águila devorando a la serpiente, pues todos estos relatos simbolizan y representan algo. En este caso, la obstrucción de la conciencia. La Coyolxauhqui y los 400 surianos, a través del egoísmo, de la separatividad, se rebelan contra los designios de Huitzilopochtli e intentan desviar a los mexicas del camino a la tierra prometida. Quiere decir que tanto la Coyolxauhqui como los 400 surianos, los Censohuitnahuas, simbolizan al ego, a esa parte negativa de nosotros mismos que pues trata de impedir que pues, nosotros logremos el despertar de nuestra conciencia. A diferencia de los toltecas, por ejemplo, cuya tradición relata la dolorosa caída de su dios Quetzalcóatl en el pecado, así como su posterior redención por el fuego, o bien el nacimiento del sol del cuerpo deforme y fragmentado de un humilde penitente en Teotihuacán, la visión guerrera de los mexicas no llega a mostrar al ser vencido, sino tan solo amenazado y obstaculizado por las fuerzas del ego. Sin embargo, los 400 surianos y la Coyolxauhqui son Tzitzimime, estrellas caídas convertidas en personajes siniestros y negativos. Los Tzitzimime eran dioses y moraban en el paraíso, en el Tamuanchán, que quiere decir el lugar de nuestro origen. Al pecar, se precipitaron a la tierra y a los mundos inferiores. Se trataría de los valores del ser, atrapados y deformados por los incontables defectos del yo. También se da recurrentemente el combate entre la conciencia y el ego. En la montaña de la serpiente, específicamente en el pozo de agua que estaba en el centro del juego de pelota, Huitzilopochtli le corta la cabeza a la Coyolxauhqui y le arranca el corazón a los surianos. También en Coatepec, Huitzilopochtli nace de Coatlicue, la diosa que cuando hacía penitencia queda encinta al recoger una bola de plumas caída del cielo. Con el poder de la Xiucoatl, de la serpiente de fuego, el dios decapita a la Coyolxauhqui y le da muerte a su ejército en el momento en que estos se disponen a atacar a la madre Coatlicue. En otro cerro de Tepetzingo, Huitzilopochtli vence a Copil, el hijo de Coyolxauhqui, y se apropia del corazón del hechicero. Esto nos quiere decir que la conciencia solar, la conciencia despierta, se enfrenta a su propia realidad psicológica, transmuta en luz la energía creadora en desorden, que es la lujuria que sustenta y aviva al ego y enseguida se lanza a la destrucción de sus agregados psicológicos. Todo esto viene a representar el combate entre la conciencia y el ego. Y finalmente también está simbolizado y representado en estos relatos el despertar de la conciencia, del corazón arrancado
al hijo de la Coyolxauhqui surge el nopal sobre el que se posa el águila, señal que indica el arribo de los mexicas a la tierra prometida y al centro del poder. Cuando termina con los surianos en la montaña de la serpiente, Huitzilopochtli se adueña de las armas y de los atavíos de sus enemigos, los incorpora, los hace uno con su tonali, o sea, su destino, y entonces se alza en la plenitud de su gloria. La cabeza esculpida de Coyolxauhqui, decapitada, brilla con símbolos de luz y vida, y el disco de Coyolxauhqui desmembrada indica que con su muerte la enemiga ha dado nacimiento a Huitzilopochtli. La conciencia nace y renace una y otra vez, se fortalece y se expande cuando transforma la tercera fuerza negativa en algo positivo y destruye al ego pluralizado. Vamos a dar paso a la última pausa musical. Bien, regresamos a la parte final de nuestro programa, La Ciencia de la Conciencia. Para la parte final estamos hablando de nuestros antepasados, de las culturas anteriores a nosotros, al México prehispánico. Y bueno, pues hemos mencionado que a través de estos relatos, a través de estas narraciones, pues se quiere representar, se quiere simbolizar, pues cómo coinciden en el fondo todos estos mitos y se caracterizan por tres grandes etapas: la obstrucción de la conciencia en primera parte, luego se da un combate entre la conciencia y el ego, y la parte final, la tercera parte, se da con el despertar de la conciencia, el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Y pues narrábamos sobre estos relatos. Y México Tenochtitlan precisamente fue fundada en medio del lago, en la región mágica donde el águila se encontró devorando a la serpiente. Sobre ese lugar se levanta la Ciudad de México, Tenochtitlan. El templo mayor, llamado Coatepec, montaña de la serpiente, se construye sobre el sitio en que el agua fluye de una piedra, como dos corrientes que se entrecruzan, una roja y la otra azul. Y desde lo alto de la pirámide, esta unión de los contrarios se perpetúa en dos adoratorios dedicados, uno a Tlaloc, dios de las aguas, y el otro a Huitzilopochtli, el guerrero del sol, respectivamente. Agua y fuego. Atl Tlachinoli, guerra sagrada. Las estatuas al lado de las escalinatas portan el estandarte del corazón que florece. El mito está vivo. A los lados del adoratorio solar, la efigie de Coatlicue, cubierta de oro y joyas. Su triple rostro serpentino concentra el poder de la creación. En el interior del recinto, la imagen de Huitzilopochtli, con la serpiente de fuego en su mano derecha, irradia su luz por todo el universo y las tinieblas se desvanecen. Y al pie del templo, la piedra de Coyolxauhqui desmembrada. Esta piedra de Coyolxauhqui desmembrada quiere decir, simboliza y representa que nosotros tenemos que desmembrar al ego, eliminarlo, fragmentarlo. Su danza, impulsada por los ritmos del nacimiento y la muerte, no se detiene jamás. Fuerte, espléndida, orgullosa, con sus amplias calzadas, México Tenochtitlan, atravesando el lago, sus elevadas pirámides, sus plazas pavimentadas y sus jardines, surcada de canales por todas partes. México Tenochtitlan fascinó a sus mismos enemigos españoles, quienes en algunos relatos mencionaban que parecía a las cosas de encantamientos por las grandes torres y pirámides y edificios que tenían dentro del agua, todo de cal y canto. Algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían era cosa de sueños. Quedaron impactados por la belleza de México Tenochtitlan. Conquistadores por experiencia y por excelencia, los aztecas utilizan todos los recursos a su disposición para engrandecer
su imperio, y la religión no es la excepción. Las antiguas enseñanzas trascendentales son degradadas, de manera que apoyen las guerras que buscan capturar prisioneros para el sacrificio. La causa engendra el efecto. Los pueblos sometidos no dudan en aliarse a un puñado de fieros aventureros llegados del otro lado del mar, con armas más efectivas, y la llamada conquista de México se consuma implacablemente. Esto quiere decir que pues esa ley de causa y efecto fue la que originó la caída del imperio azteca y la conquista de México Tenochtitlan. Al ir los aztecas y someter, aprisionar a esos pueblos vecinos, pues dio como resultado que ellos, al llegar los españoles, se aliaran y derrocaran al imperio opresor, que en este caso sería el imperio azteca, y solo quedarían los cantos tristes y uno que otro vestigio disperso. El asesinato indiscriminado de los vencidos, seguirían largos años de esclavitud y miseria, y la nueva religión se impondría a sangre y fuego. El emperador Cuauhtémoc mandó vestir a uno de sus mejores capitanes con el ropaje del tecolote de Quetzal y le entregó como insignia un largo dardo colocado en vara que tenía en la punta un pedernal para que aniquilara a los enemigos. Y así pues fue consumado la conquista de México Tenochtitlan. Mas sin embargo queda su legado, queda su herencia, queda su tradición, quedan sus códices, y nosotros debemos de ahondar en esa sabiduría ancestral para poder develar y conocer toda la enseñanza que nuestros antepasados tienen para ofrecernos. Recomendamos el estudio de nuestras culturas prehispánicas, pues a través de los estudios gnósticos. La gnosis nos va a permitir esta enseñanza descifrar, develar todos esos símbolos, todas esas representaciones que se encuentran ahí, en esos códices, en esas pirámides, en esos monolitos, y nosotros saber qué es lo que nos quisieron decir a través de esos jeroglíficos, a través de esos dibujos, a través de esos grabados en las pirámides. Y así podremos obtener directamente el conocimiento que nos llevará a la comprensión de estas culturas que sabemos que no eran bárbaros, que no eran gente incivilizada, sino que al final, ya en el ocaso, en la decrepitud de estas culturas, fue cuando se degeneraron, pero en un principio pues fueron poseedores de un gran conocimiento. Los invitamos a que estudiemos nuevamente todas estas culturas, todas estas civilizaciones, y podamos recibir esa sabiduría, esa luz, esa enseñanza que nos legan y que nos legaron nuestros antepasados. Agradecemos el favor de su atención y los invitamos a que continúen sintonizando la programación de esta radio, y nos veremos pronto en un nuevo programa de la ciencia de la conciencia. Hasta luego, muchas gracias.